tocamos. Y que es en sí mismo ya un ejercicio de escucha abierta, empática, generativa, ¿verdad? Porque de lo que se trata es que encontréis pues ese mejor futuro que ya está surgiendo en el presente y que lo secundéis, ¿verdad? Es decir, que aquel futuro que Dios a través de su Espíritu está ya sembrando en vuestro presente entre tensiones y esperanzas, en esto que se dice, en esta difícil, desafiante y esperanzada transición en la que pensamos nosotros está vuestro instituto, pues se trata de secundar, digamos, de conectar con ese mejor futuro que ya está haciendo, que ya está haciéndose presente en el presente, válgase la redundancia. Entonces, este ejercicio fue un ejercicio muy amplio de escucha, muy bonito, además porque encontramos en vosotras, varias de vosotras pudisteis estar en los grupos focales, otras no. Fueron cerca de 100 misioneras las que constituisteis los grupos focales, ¿no? Y en ese, es decir, una escucha bastante amplia. Y ese ejercicio de escucha que fue un poco preparado por unas escuchas más puntuales en las que, pues como para buscar las preguntas más adecuadas y más generadoras que pudieran animar el diálogo, para buscar esas preguntas, también hablamos con algunas de vosotras en un diálogo personal. Entonces resultó pues muy rico, muy riquísima la experiencia porque las preguntas resultaron ser como generativas, es decir, suscitaron inmediatamente diálogo en todos los grupos focales, no hubo ningún grupo focal en donde el diálogo se atascara, sino que fluyó de manera muy libre, muy amplia, muy rica. Y luego ya vino el trabajo nuestro de recogiendo todo ese amplísimo material, darle un poco de sistematicidad y de orden, ¿no? Nosotros lo que quisimos hacer, ya está dicho ahí en el informe, es pues dar pues una interpretación, ¿verdad? Una interpretación para buscar no tanto ni mucho menos quién es el culpable de las posibles tensiones y nudos, sino las dinámicas organizacionales, las tensiones institucionales. Digamos que quisimos ver al conjunto más que a cada persona, ¿no? Es en una escucha más generativa, reconociendo eso, lo que se repetía, lo constante, lo contrapuesto, lo que era más expresivo a nuestro punto de vista, los ejes fundamentales, y a partir de ello hicimos este informe que seguramente vosotros ya conocéis y que primero presenta como una interpretación del conjunto, de lo que nos parece la interpretación del conjunto, y luego algunos digamos, elementos, nudos, dilemas, tensiones que se presentan hoy actualmente en la rama y de alguna manera concomitantemente, seguramente, en toda la eclesialidad de las tres ramas de la fraternidad misionera Bergondel. Entonces, pues yo simplemente invitaros pues, a expresar resonancias, reflejos, preguntas, cuestiones. Y yo solo estaré aquí para si hay algo a nivel aclaratorio de lo que aquí dijimos que no se alcanza a entender. Creemos que está suficientemente explicado, pero pues si hay alguna cosa que surja y puedo yo como dar un poquito más de luz, pues ojalá sea así. Pero mi presencia es simplemente para estar aquí y que vosotras pues expreséis, escuchéis, resonéis con este informe. Sin más, os dejo la palabra, ¿verdad? Quizás yo no alcanzo a ver todas las caras, entonces le voy a pedir, si me hace favor Susana,
Bueno, primero si os podéis renombrar, ¿verdad? Con vuestro nombre personal, porque, por ejemplo, Aula de Teología Misionera Susana, si puedes poner tu nombre. El aula de teología misionera soy yo, soy Sí, Susana. Es porque a través de esta cuenta podemos hacer grabación de la reunión. bueno, Y no no, tenemos tiempo ilimitado para la reunión. De otra forma, excelente, pues era una excelente, hora. Es excelente. cuestión No sé, organizativa, nada más. sí, no, lo decía porque en el aula Zoom, no sé en esta plataforma porque yo no la manejo, si se puede uno renombrar, ¿verdad? Ah, No tiene puntitos. posiblemente. No tiene puntitos esta. No tiene para renombrar. Puntitos, exacto, Qué pena. tienen puntitos. Bueno, no pasa nada. Yo no Susana, puedo. ¿me haces favor tú de Si ir? nos presentamos rápido. Sí, podemos presentarnos rápido, Eso es. ¿no? Cada una. Y Eso así es. también se hace una idea de dónde estamos distribuidas en España y quiénes somos. Con mucho gusto. Gracias. Adelante. Susana, De pero manera solo muy se ve breve la para... pantalla principal también, ¿no? Eso sí lo tenéis que activar vosotras en los 3 puntos verticales que hay al lado del telefonito rojo. Si Sí, activáis ahí tenéis cambio de diseño y si le ponéis en mosaico o en automático os sale en mosaico las pantallitas pequeñitas y en automático os saldrá la persona que habla más grande y las otras más pequeñitas. ya. Definiciones. Claro, estamos más acostumbradas al Zoom, pero Azul. ha subido de precio el Zoom. Pero bueno, quizás para la próxima lo tendremos en cuenta porque nos es más práctico. Ajá. A ver. ¿Qué ponemos? ¿Cambio de diseño? Icono, cambiar diseño, sí, cambiar diseño. Y ponéis mosaico. Sí. Y si le ponéis al demo, os saldrán más pequeñitas las pantallas, pero os cogen más caritas. Alterar esquema debe ser. Sí. No, cambiar diseño, cambiar diseño. Es que no tengo yo esa opción. Sí. Susana. Bueno, Bueno, sí. cambio de diseño, pero después en inglés está Spotlight, Site Back. ¿Dónde? You can put automatic. Perdona, es que, disculpa, Susana, solo en las los tres que... puntos, allí está el mosaico. A ver, venga, lo intentamos una última vez y luego ya a ver si así nos podemos presentar bien. Dinos. Al lado del icono del teléfono de llamada, que aparece en rojo porque estamos en activo, hay 3 puntos verticales. Dais a esos 3 puntos verticales y se abre una pantalla que pone pizarra, gestionar grabación, no, eso no os aparece a vosotros, perdón, cambiar diseño. Clicáis en cambiar diseño y os aparecen varias opciones. Le dais mosaico. ¿Vale? Susana, ¿Ya? ¿puedo decir algo? Sí, claro. Solo aclarar que los que no tienen la aplicación de Meet descargado no les va a aparecer eso que tú dices. Porque si solo se han enlazado directo del enlace enviado y no está con la aplicación, no les va a aparecer. Solo las que tienen la aplicación va a aparecer esto que tú dices. Ay, gracias, Zuleima. Pues no sé, si sois muchas, ¿realmente no veis a nadie? ¿Solo os veis a vosotros? Yo sí veo Vemos a todo el mundo. Y hay 29 más escondidas. Yo veo 32 más 21 escondidas. 32. Vale, bueno, pues entonces, ¿os parece que pasemos a presentarnos para ir avanzando? Vale. Y las que cuando vayáis a hablar, abrís el micrófono, pero cuando no estéis hablando, por favor, si lo cerráis porque hace mucho eco. Alargar más, ya. ¿Vale? Susana, Sí, somos muchas, ¿no podría ser más la que hable, que se va presentando? claro, eso es. Nosotros sí que nos... Eso es. Ah, ok, yo había entendido que presentaros ahorita todas.
No, o la que hable, mejor, ya está. La que Vamos hable, agilizando, venga, sí. El padre nos va conociendo. Muy bien, Lula, pues adelante. Pero por favor, cerrad los micros. Pues adelante, si queréis empezar con resonancias, preguntas, impresiones. Pero no las Si queréis, fotografías. empiezo yo. Muy bien, Manoli. Soy Manoli Ramos, vivo en Salamanca, formo parte de una comunidad y ya hace 46 años, me parece, que soy misionera. Y estoy feliz de serlo. ¿Más largo? No, Ya. ya basta, hermana, porque si no... Ahora sí. Sí, Soy sí, María Magdalena. sí, adelante. Soy María Magdalena. Soy Sí, María no, Magdalena. Perdón, que me gustaría tanto para optimizar tiempo, si no solo nos presentamos, sino mejor quien tenga una impresión, una pregunta, una resonancia, se presenta y dice de una vez para iniciar el diálogo. Me parece que eso puede ser más productivo. Vale. Yo soy Juana Crespí y vivo en Siete Aguas, y el análisis me ha parecido muy bueno. Me he sentido identificado a nivel personal en algunos aspectos y a nivel de rama. Me ha gustado mucho y lo veo pues una oportunidad pues excelente para empezar a caminar juntas y trabajar. Y a mí me gustaría pues en esta reunión, si se puede, como dar prioridad a lo que ya podríamos, pues como una línea de acción, así entre todas tener luz. Bueno, ya tengo, pero me gustaría más escuchar a todas, ¿no? Pero ya. Bueno, Gracias, yo soy Juana. Merche, estoy ahora mismo en Málaga cuidando a mi madre. A mí también me ha ayudado mucho, creo que es un camino abierto y hay muchas cosas que me resuenan, pero como resonancia y como pregunta que me hago también, ¿no? Y que hago, lo voy a poner así. Compartíamos un grupo de misioneras algo que me ayudaba y que yo estoy de acuerdo, que hay que sacar, como dice el Evangelio, del arcón lo nuevo y lo viejo, dice del escriba, ¿no? Que sabe sacar lo nuevo y lo viejo. Y creo que eso es parte de lo que hay que hacer. Y luego me quedo, aunque hay muchas cosas por comentar, ¿no? Pero esta parte que ustedes dijeron, poniendo el ejemplo de los jesuitas, que me parece muy interesante, porque es justamente que decían reducir la complejidad y no quitar la diversidad y entonces llegar a elementos comunes. Eso a mí me ha tocado mucho y para mí es el punto de partida de lo que después viene todo lo demás. Entonces, yo me quedaba con una pregunta resonando en mi interior. ¿Qué es lo que en Jaime, a pesar de los cambios y de los giros, tratando de adaptarse a los signos de los tiempos y también a la voz del espíritu, a la voz interior, qué es lo que siempre estaba presente y que nunca soltó en esos virajes? Porque yo entiendo que eso es lo que hay que rescatar como esos elementos en común, como eso que nos hace ser, sin los cuales no somos ya Verbum-Dei. Eso es para mí mi punto de partida. Luego hay muchas cosas más, pero eso es lo que me queda. Bueno, yo soy Paqui, que vive aquí en Siete Aguas, en el poblado, y a mí me ha parecido también muy bueno el diagnóstico, porque refleja muchísimo la realidad que hemos vivido y que queremos vivir. Entonces me ha parecido muy bueno. Entonces yo sí que veo cómo ir organizándonos de manera, sí que la realidad de organización y de una estructura es muy necesaria. Para mí no es problema del carisma, porque el carisma lo tenemos como muy claro. Eso está muy claro. Y eso lo hemos recibido de Jaime, lo vivimos cada día en la oración, lo vivimos en el apostolado. Eso nos constituye,
eso es nuestro, pero sí que se necesita una estructura para que eso se pueda vivir sin tensión, porque no se puede vivir las tensiones que hemos vivido en esta etapa primera fundacional, tensiones debido a cómo realizar la misión o vivir cómo se tiene que vivir mejor en comunidad, todo eso, porque sí que se necesita una estructura para que podamos vivir con más soltura nuestro carisma. Muchas gracias, Paqui. Yo soy Pilar Fiol y estoy también en 7 Aguas. Yo quizás añadiría algo, o sea que en cierto sentido lo voy a complicar un poquito, porque yo sí añadiría algo a la complejidad que no lo he visto suficientemente reflejado en el informe, y es todo el tema de la eclesialidad. Nosotras no somos un instituto religioso, somos una comunidad eclesial con 3 ramas o con 5 ramas, ahí ya lo dejo al aire. Y cualquier cosa de nuestra, o sea, cualquier cambio en nuestra estructura o cualquier aportación en nuestra estructura tiene que ver con esa complejidad. Ahí es donde yo tengo, pues, algunas cuestiones, en el sentido de que veo, mirando al futuro, veo que tendríamos que hacer algunos cambios institucionales fuertes para poder vivir con más libertad, no quitando la eclesialidad, pero una eclesialidad como más ancha en ciertos aspectos. Toca el tema de la economía, toca algunos otros temas, pero que me parece que esto tendríamos que reflexionarlo más y mejor. Máxime que ahora, no sé si es en 2024 o no sé cuándo, sí, creo que, o sea, dentro de muy poco hemos de renovar las constituciones, unas constituciones que se hacen, como todos sabemos, de las 3 ramas. Claro, entonces ponernos de acuerdo en aquello que queremos y que necesitamos cambiar como rama, y luego que esto repercuta y que sea reconocido a nivel de las otras ramas, me parece que es fundamentalísimo. Y yo creo que por ahí hay un elemento por el que empezar, concretamente, pues en la Junta, en el Congreso, cómo podemos abordar esos problemas y reconociendo que somos eclesiales. Esto es mi primer punto. Otro punto, que quizás es una especie de paréntesis, es que yo, bueno, a mí lo que me ha aportado es el pasar a nivel institucional cosas que vivíamos y que veíamos todas más o menos. En ese sentido, pues no me ha resultado novedoso. Lo que me ha resultado es esto que decía ahora Antonio, pues pasarlo a nivel institucional. Al pasarlo a nivel institucional, yo siento otra realidad. Y es que no es que ahora tengamos esos problemas y antes no los tuviéramos. Yo creo que es, o sea, como el bebé, que pues que sí, o sea, que tal y como, o sea, en germen estaban esas cuestiones sin solucionar. En germen estaba todo eso que no tenía, que no había claridad. Y en germen estaba, pues, esa falta de institucionalización que provocó, entre otras cosas, pero prácticamente está en la base, provocó la división, ha provocado salidas, ha provocado también personas, pues, que se separen de la institución y que viven solas, etc. Yo creo que todo, o sea, que los problemas están en la base, lo que en un momento dado estallan porque no se ha hecho ese camino. Bueno, yo quería aportar esas 2 cosas. Muchas gracias, muy rica aportación. Pues vale, yo somos María Magdalena. ¿Me puedo presentar yo? Conchi, luego Ángela. Conchi Alonso, estoy en Madrid y recogiendo también y uniéndome a lo que habéis ido diciendo y a lo que ha aportado Pilar, para mí
este diagnóstico que nos habéis hecho me parece que refleja los problemas que tenemos claramente. O sea, y que lo pone por escrito, lo visualiza y creo que nos da mucha luz. Yo tengo mucha esperanza, porque creo que esto es un punto de, ¿cómo diría? Como de releer la historia y de abordar el futuro con una perspectiva desde la realidad que tenemos, pero con una perspectiva esperanzadora. La cuestión que yo veo más después de este paso, o en este paso, es el cómo. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? Y creo que ahí, partiendo, digo, y con la luz que nos ha dado, que ya teníamos, pero que bueno, pues que lo habéis podido sistematizar, nos lo habéis enviado, nos hemos visto reflejadas, unas cosas más que en otras, pero en general hay elementos que sí que son lo que nosotros pensábamos y veíamos ya. Entonces ahora mi planteamiento más es cómo lo vamos a llevar a cabo desde esa realidad, sin miedo, con valentía, hacia adelante, mirando al futuro, con toda la riqueza que tenemos humana, de carisma, de espiritualidad. Creo que es un buen momento. Y gracias, Antonio. Gracias, Conchi. Ángela, luego Teresa Rodríguez. Pues yo soy Ángela Rademan, una alemana que vive en Loeches. Estoy actualmente empleándome aquí dando clases de teología. El diagnóstico lo encontré interesante porque en los últimos años lo que hemos aquí tertuliado entre profesoras, hermanas, porque yo estaba también en la zona del norte de Europa, pues muchas de estas cosas han aparecido. Donde no me identifico es que muchas veces se ata nuestra problemática a la vida consagrada de las religiosas conventuales. Entonces yo veo una cosa súper normal en el Verbum Dei, es que si tú después del concilio tienes como llamada todos los retos que la Iglesia, yo soy de Alemania, donde lo estamos luchando bastante, ¿no? La sinodalidad, que somos iguales. El liderazgo femenino, que aún sigue siendo un reto en esa iglesia, ¿no? Un carisma de predicación y de formar comunidades que forjan apóstoles, es decir, que es como una pequeña comunidad autokéfala, porque nosotros no somos religiosas en otras estructuras, sino llamadas a crear células. Después, hacer esto hombres, mujeres y matrimonios, que algunos parecen que tienen don de pastores y otros de instituto secular, ¿no? Para decir la verdad. Entonces, yo sí pienso que tenemos un problema de carisma, porque el decir que lo que todos tenemos claro es el carisma, es que si fuese una ideología, es que el carisma es vivirlo hacia adelante. Yo nos veo parados un poco. Es decir, lo que el fundador ha hecho con una autoridad, podríamos decir, de su tiempo jerárquica, ¿no? Que nos mandó al progreso como mujeres, pues desde que no manda el capitán, pues los marineros tampoco, ¿no? Y entonces veo que nuestra cúpula directiva hace años no discierne pasos y hacemos pocas experiencias, podríamos decir ad experimentum, de cómo podría funcionar una comunidad eclesial tanto en las parroquias como en mini ciudades, etcétera, ¿no? Y no hablar de que la rama de matrimonio últimamente se está reinventando. Entonces, yo si esta comunidad Verbum Dei tiene futuro, tiene que ser desde la idea fundacional, un pueblo de Dios juntos, ¿no? Y si estos se convierten en monjitas, que se llaman en los diferentes idiomas sisters, hermanas, madres, etcétera, que estoy viendo en las páginas web, que la misionera nos presentamos como religiosas, para que por fin no tengamos problemas de reconocimiento, yo ahí encuentro un error. Yo no sé cómo tiene que ser, pero me encantaría volver a buscar, a encarnar la idea fundacional, el sueño de Jaime Bonnet hoy. Esto es como a dónde he llegado. Teresa. Buenas tardes. Yo me llamo Teresa, soy colombiana, he vivido en España muchísimos años.
y ahora me encuentro en Viterbo, en Italia, haciendo un asesoramiento canónico. Yo lo que estaba viendo es que veo muy positivo el trabajo que hemos hecho como rama de misioneras. O sea, yo creo que por primera vez nos hemos parado las misioneras y tal vez el análisis es más, vamos a decir, de síntomas, estadísticas y tal, pero me parece muy importante que ya que estamos en este trabajo, que podamos profundizar más como rama, tanto en las causas como los efectos. Quiere decir, por ejemplo, si uno de los graves problemas es la sostenibilidad económica, hay que ahondar, es decir, no solamente en cómo solucionar los problemas, sino cómo vivimos esa realidad y cómo poder también solucionar, pero como en los fondos. Hace muchos años estábamos diciendo un simposio, por ejemplo, de pobreza. Ahora vemos los síntomas de algo que a lo mejor no hemos reflexionado. Vemos, por ejemplo, la diversidad de la rama, que yo no la había visto tan clara como en este momento. Entonces, eso es algo que hay que afrontar como rama. La fisonomía de la mujer dentro de la iglesia, cantidad de aspectos que yo creo que algo que yo puedo como sacar importante de todo este trabajo es que estamos como rama pensando y reflexionando, como mujeres dentro de la fraternidad, sin perder de vista la eclesialidad, esto sin duda. Pero me parece como una gran riqueza este momento concreto de rama que me parece que hay que tomarlo muy en serio porque ya lo habíamos pedido desde hace mucho. Un parón, tanto a nivel de consagración, de carisma, de identidad, de tantas cosas que tenemos en el tapete y que tendríamos que seguir ahondando para poder pensar en el futuro. Joana. Soy María Magdalena, vivo en Siete Aguas, llevo 59 años de misionera. Yo también, o sea, me ha ayudado mucho darle vueltas, orar lo que nos habéis mandado. Y yo no sé si he hecho un análisis muy simple, pero yo ponía dos problemas que me parece que de aquí también deriva mucha cosa, que es la parte institucional y la parte económica. Me parece que de la manera que estamos estructurados, si no hay unas entradas fijas todos los años de la comunidad, así no podemos continuar, porque tenemos una manera de vivir por encima de nuestras realidades. Esto me parece que es muy, muy fuerte, pero es real. Y después la gran preocupación es que lo que yo podría intuir, o así comentando a veces con una y con la otra, como rama poco podemos hacer porque es a nivel eclesial. O sea, la manera de realmente reestructurar esto, la rama no se puede reestructurar si no es a niveles. Por ejemplo, así como estamos viviendo, donde en realidad hemos perdido la parte universal, porque antes en una comunidad vivía una peruana con una norteamericana, esto no lo hemos hecho, las españolas estamos en España, las portuguesas en Portugal, o sea, hemos perdido lo que es, pero yo no sé si esto lo podemos volver a vivir. Yo me pregunto, mi reflexión es, perderíamos muchas cosas, pero al vivir a nivel de provincias, como hacen todas las religiosas, tú puedes estar aquí dentro, pero cambiar continuamente de norte a sur de España, de Europa, yo no sé si económicamente esto es posible, no lo sé, creo que no. Joana María. Sí, soy Joana María, vivo en Mallorca y yo quiero agradecer el trabajo que se ha hecho porque nos ayuda a tener un punto de partida común y no a interpretarnos unas a otras, sino que alguien externo nos haya interpretado nos puede facilitar el no culpabilizar unas a otras o el no defendernos, porque a veces cuando hemos expuesto problemas económicos o problemas de estructuras, pues eso o yo personalmente me he sentido acusada personalmente o incluso como si yo viera visiones en lugar de pisar la realidad. Entonces, de alguna manera, esto me ha ayudado a objetivizar y ahora todas podemos, de alguna manera, partir de un presupuesto común sobre el que dialogar sin tener que necesariamente que herirnos personalmente o herirnos según la sensibilidad de cada una. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha propuesto Ángela, que hemos sentido que hemos perdido un poco este sentido de pueblo de Dios, que encaminaba nuestra forma de consagración, porque estoy totalmente de acuerdo que no tiene nada que ver
una comunidad religiosa que tiene una misión atestra, pero que ellas mismas se constituyen independientemente, a una comunidad que de base necesitamos tener una comunidad eclesial para ser creíbles según la predicación que nosotras estamos transmitiendo. Yo necesito una comunidad que haga creíble aquello que nosotras transmitimos. Y sí que me preocupa mucho el nivel económico, porque aunque algunas lo descubran ahora, yo desde muy joven he estado muy preocupada por este tema, porque creo que una comunidad que no se sabe organizar económicamente muy difícilmente lo sabrá hacer espiritualmente. Entonces, me parece que es un tema espiritual la economía. Y no estamos viviendo niveles de pobreza, estamos viviendo raquitismo económico. Y eso me crea mucha preocupación y también veo mucha fantasía apostólica cuando creemos que todo nos llegará del apostolado, pero que en realidad estamos viviendo necesidades económicas a unos niveles muy extremos. Y después quería decir que a mí sí que me parece que es muy reestructurable el gobierno que tenemos, porque no me parece representativo de las bases. Tenemos un gobierno allí arriba con su consejo y, bueno, otras personas lo podrán explicar mejor que yo, porque yo vivo al margen de la dirección en ese sentido, pero creo que nuestro gobierno no es representativo, creo que sería mucho más, y más ahora que tenemos estos medios informáticos, poder hacer un consejo de dirección que fueran las misioneras o los representantes que viven en los países, que ya conocen la realidad del país, y no una persona intermedia que luego se lo pasa a otra, luego se lo pasa a otra, y cuando vuelve todo ha cambiado. Y luego otra cosa es, me parece que no podemos, o la dirección no puede seguir pensando que la base la puede sostener, porque no podemos sostenerlo. Igual que la dirección nos está concientizando de que no puede bajar dinero porque no lo tiene, ellos se tienen que concientizar de que tenemos que crear algún sistema económico que nos permita poder vivir el apostolado de una manera pacífica y no con la preocupación de que no tenemos medios. Bueno, hasta aquí, no es que sea lo único, pero dejo la palabra aquí. Gracias. Magdalena González. Buenas tardes, yo soy Magdalena González, española, y bueno, pues aquí estoy muy contenta de compartir con vosotras y vosotros. Sí, yo cuando leí el diagnóstico me gustó mucho porque se identificaba en muchos aspectos con lo que ya desde hace mucho tiempo estamos compartiendo. Cómo vemos la rama, cómo vemos, o sea, hace mucho que ya lo estábamos compartiendo. Entonces dije, bueno, pues qué bien que desde fuera nos lo confirman, porque parece que muchos aspectos que yo en realidad estaba diciendo desde hace tiempo, pues también un poco me uno al sentimiento de Joana Serra, que parece como que uno dice, bueno, estás aquí en el desierto gritando sola que hay problemas económicos, que miremos, pero no te sientes como con el eco de todas de decir, sí, realmente esto es una problemática. Entonces yo agradezco que desde fuera se nos haya confirmado, igual que otros aspectos, es lo único que podría decir. Desde fuera se han objetivado cosas y parece que le creemos más a los de fuera que a los de dentro. Entonces, pues gracias a Dios que tenemos miradas desde fuera que nos están alarmando. Bueno, en cuanto al cómo hacer, porque yo creo que ahora el punto es qué etapas, cómo vamos a hacer el trabajo, qué metas nos ponemos, qué prioridades, qué camino. Yo sencillamente, por si sirve la luz, recordaros que para el Congreso del 2018, del Congreso pasado, hicimos una propuesta que trabajamos en el consejo anterior con Mari Sánchez, que era la gestora de rama de aquel tiempo y ahora es administradora. Trabajamos algunas propuestas para provisión de la vejez. No es que fueran muy perfectas, pero hay elementos trabajados, hay diagnósticos hechos, que yo sé que ahora la Comisión de Provisión de la Vejez sigue trabajando. Veo que hemos sido muy lentas en ese camino, cuando ya desde hace más de 5 años ya teníamos algunas propuestas a caminar.
Entonces, bueno, no sé, os invito porque había alguna propuesta que tenía que ver con la provisión de la vejez, que tenía que ver con defender los criterios de disponibilidad misionera, de pobreza, o sea, hay propuestas hechas, pero como no creíamos que fuera un problema, tampoco estábamos muy interesadas en buscar una solución. Entonces, bueno, digo porque ya hay cosas escritas, propuestas mejorables para que se tenga en cuenta. Gracias. Arantxa. Bueno, yo soy Arantxa y en este momento soy española y en este momento estoy viviendo en Loeches, en España. Entonces yo al leer y también al escuchar el vídeo que mandasteis y al leer después el escrito, primero de todo quiero agradecer al Consejo General que haya tenido el valor y el coraje de poner manos a la obra y, como se dice en España, de coger al toro por los cuernos. Entonces, así como de hacer un estudio objetivo, yo sí le agradezco a este consejo esa valentía. Y después agradezco también al equipo Cruces, porque pues yo sí participé en un grupo focal y lo que ha venido de vuelta, el feedback vuestro de la lectura de esos grupos, a mí me ha ayudado mucho como a decir, bueno, con esto me identifico, con esto también, con esto también. Entonces, ese punto, para mí es un punto de situación de nuestra rama de misioneras, pero no lo desligaría de lo eclesial porque yo sí, desde la fundación, me siento en familia. O sea, yo lo que me atrajo del Verbum Dei no fue apenas el fundador y la predicación, sino el cómo se constituía ese pueblo de Dios. Misioneros, misioneras, familias, y niños. Digo, esto me convence. Entonces, yo esa parte eclesial que la quiero porque me constituye, sí que tenemos que mirar a la rama de misioneras, pero dentro de nuestra identidad eclesial. Y entonces la rama de misioneras, ¿por qué somos las que pienso que estamos en ese contraste? Pues fuimos las primeras fundadas, sencillamente eso. Las primeras que encabezamos ese Verbum Dei, o sea, cuando ya surgieron matrimonios y misioneros ya habían pasado unos años. Entonces, tal vez somos las que como encarnamos las diferentes, no sé, los diferentes, no puntos de vista, sino tensiones. Y tensiones como que lo que se tiene que caer y lo que todavía no ha surgido. Esa lectura que habéis hecho de lo que nosotros manifestábamos y que me ha gustado mucho, pues efectivamente somos las primeras que hemos constatado que hemos crecido en años, somos las primeras que constatamos que no crece la rama de misioneras, somos las primeras somos las primeras que constatamos. No sé si los otros constatan y no toman el asunto en sus manos o todavía no se han encontrado con ese problema. Entonces, yo encuentro así, también lo apuntabais con mucha fuerza, la precariedad institucional. O sea, es no solo la rama de misioneras, o sea, sí, pero la solución no es arremanguemos las mangas y busquemos una solución nuestra. No, hay que echar una solución nuestra, una solución conjunta, porque hay una serie de dificultades que nacen de esa precariedad institucional. O sea, no hay recursos. El Verbum Dei no tiene recursos de manutención, de autoabastecimiento, de tranquilidad para vivir la misión. Nos tenemos que amarrar a trabajos porque, pues, ¿quién me paga la pensión mañana? Entonces, esa precariedad
también compromete nuestra libertad para la misión. Entonces, es un asunto, sí, de rama, pero es un asunto institucional que habrá que también mirarlo de frente, con realismo, porque ya no es solo la rama, sino es el conjunto todo que la precariedad está. Entonces, a mí me ha gustado mucho el análisis, el punto de situación que me ha hecho de mi rama, pero también de la fraternidad. Punto de situación que, pues como decíamos en la pandemia, esto nos afecta a todos. Y no podemos decir, no, vamos a salvar la proa del barco, la popa no. O nos salvamos todos o nos hundimos todos. También pienso lo mismo. Entonces, sí, la rama, y hay que mejorar, o sea, hay que ver cómo, pero también dentro de la institución, que hay que mejorar como institución, que dé tranquilidad a los miembros para vivir su misión. Serenidad a los miembros para vivir su misión, o para que vivamos pues lo que nos constituye, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho el punto de situación y de ahí para frente cómo vivir eso. Antonia Pizarro. A mí me ha gustado mucho. Soy Antonia, vivo en el poblado desde hace ya 20 años. Estoy con Anita y con María. Y entonces, para mí, una parte es que también doy gracias el haber podido iniciar esta etapa con esta propuesta del gobierno para afrontar de base la situación real que estamos viviendo. Entonces, yo veo, o lo que yo resaltaría también, es la vivencia comunitaria, porque sí que hay problemáticas, lo que decimos en el punto 4, creo que es la vivencia de vivir solas, el modelo que tenemos que ir a construir o revisar de la vida comunitaria por las exigencias que tenemos, que no son exigencias, sino desde el principio sabemos la base, que es la oración. Sabemos que es importantísimo también, en lo posible, la vida comunitaria, porque yo veo que en algunos momentos, si uno vive solo, puede como organizar más su tiempo, y entonces, pero también veo la riqueza de poder compartir, de poder amarnos en comunidad desde lo que cada uno somos. También la parte económica la veo muy importante, porque veo que no llegamos. De todas formas, yo me he planteado, he reflexionado, si cada una viviéramos solos en el mundo, a lo mejor buscamos por nosotras mismas cómo poder también apoyar, porque la estructura institucional no puede afrontar todas las situaciones. Sí que tal vez es lo que estoy reflexionando, tal vez institucionalmente tenemos que ver cómo afrontarlo, cómo solucionarlo, cómo sumar, porque somos, en cierta forma, una comunidad, somos hermanos. Entonces, pensar cómo también podemos aportar al gobierno, pero también veo la importancia de las instancias intermedias para que sea más factible el poder estar ayudando. Ahora, por lo menos, veo en España que hay unos contactos que nos hacen ser responsables ahora mismo, una reunión que tendremos todas las de España con el proyecto de la Asamblea. Es decir, veo que
pienso que es momento también de esperanza. Lo que estamos viviendo nosotras, ayudando a remodelar muchas cosas y a afrontar retos que tenemos, tanto a nivel apostólico como a nivel de convivencia, pero creo que se están, dentro del apostolado y todo esto, yo creo que estamos en un momento de apertura, o por lo que yo veo aquí en el poblado, ¿no? Vamos teniendo apertura. Y otra cosa que también tenía es tener muy en cuenta, que ya lo decimos en las propuestas que teníamos, que hay todo un grupo que nos vamos haciendo muy mayores. Y entonces esto es algo que tenemos que atajar con valentía, ¿no? Porque los relevos son pocos. Y como también, como hacemos, o buscar, o orar por las vocaciones. Gracias. Ahora está Anita, que quiere hablar. Bueno, yo me llamo Anita Moranta y soy de las viejas glorias, de las primeras. Muy bien, Anita. Muy bien. Nuevamente, de verte. Yo partía de un poco de lo que decía Pilar y alguna más. Yo he nacido en una especialidad. Sí, no entré pues en una congregación de misioneras. No obstante, sí que me ha tocado vivir bastante tiempo al lado de Jaime. Y Jaime, a pesar de no querer, decía él, la especialidad, para no dar vueltas a cómo la cogió, sí que él fue fiel al Espíritu, llevando a cabo y a término la vivencia eclesial de las tres ramas, pero también viviendo la identidad de la rama. El paso del carisma a la institución, yo creo que lo hemos vivido y que lo vivimos. Y diría yo, hemos puesto unos medios. Este mismo medio que tenemos ahora, que yo lo agradezco de veras, es un medio para ver el cómo, porque las épocas, las culturas, la historia cambia y nosotras también estamos involucradas. Quiero decir con esto que como rama vivamos nuestra identidad, que la buscamos y la queremos, pero una identidad dentro de una eclesialidad. Es cierto que en un principio las cosas nos venían, porque todavía, diría yo, pagamos las consecuencias, ¿no? En definitiva, tenemos que reestructurar muchas cosas de las ramas. Y es algo que yo creo que el Espíritu nos pone los medios. Todo, diría yo, aquel ardor, aquel brío, aquella intrepidez de un principio, no quiere decir que no esté actualmente en nuestra rama. Pero sí que necesitamos el vivir hoy el carisma con la máxima eficacia apostólica. Me doy cuenta que aquí, en contacto con muchos grupos, con mucha gente, ves que lo vamos buscando, lo queremos y lo vivimos, diría yo. Es una vivencia que la experimentamos. Ahora, sí que en todo lo esencial del Verbum Dei, no podemos dejar la esencialidad por lo suplementario, diría yo, porque el Verbum Dei en este momento es una forma nueva de vida consagrada, pero muy preparada. Y
incluso te lo dicen, estás muy preparado en el Verbum Dei. Y yo digo, sí. Y se han dado las herramientas a pesar de todos los fallos que hemos tenido. Ahora, lo esencial del carisma es lo que tiene que dar vida a toda la dinámica, a la reestructuración, a la proyección de los medios que vamos poniendo. Ahora está también María Forteza. Buenas tardes, soy María Forteza y desde hace 22 años estoy aquí en el poblado. Quisiera decir que no es cualquier cosa. Por esta casa 24, yo diría que pasa el mundo entero, ¿verdad? Humildemente, hermanos, y realmente y existencialmente. Entonces yo encuentro un milagro viviente que nosotros vayamos dando estos pasos todos con fidelidad, con apertura, con diversidad, con, diríamos, sin cerramientos, sino que esta apertura grande para que los ecos se puedan tomar en cuenta, ¿verdad, hermanos? Y yo, frente a estas columnas, os imagináis, la columna Antonia y la columna Anita, con perdón, ¿verdad? O sea, que compartimos mucho, pues todo lo que se va viviendo y lo que se tiene que compartir. Y os digo de verdad, veo la sinceridad, el apoyo, el deseo de todo y sobre todo la capacidad de comunión, la capacidad de sinceridad, la capacidad de no, diríamos, de saber evolucionar conforme a todo lo que se nos va pasando. Con todo esto quiero decir una cosa, y es que me ha abierto y me abre mucho los ojos y me hace muchísimo orar por todos, por todas las situaciones que escuchamos y todas las situaciones que el Señor quiere llevar adelante. Y desde ahí, pues ahí estoy, ¿verdad? Y ahí estamos cada uno en nuestro pequeño lugar o en nuestro lugar. Gracias, hermanos. Estaba Conchi Chinchún. Sí, soy Conchi Chinchún, mexicana, vivo en España, en Loeches, en nuestro centro de formación. Y cuando leí el diagnóstico y también cuando vi el video que se mandó también después de unos diálogos también que hubo, me ayudó mucho como focalizar un objetivo que se proponía o que se veía como posible, ¿no? Para apuntar algo que le llamaban gobernanza sinodal, ¿no? O sea, que podría ser un camino, algo a lo que podríamos apuntar, ¿no? Claro, eso es un concepto, ¿no? Pero yo lo veo factible, ¿no? O sea, como proponernos una meta a dónde apuntar y ver los pasos que hemos de seguir, que creo que es en lo que estamos. Y en los diferentes puntos del diagnóstico, yo me fijaba sobre todo en un punto de fuerza que salía también, ¿no? Que parece que últimamente en nuestra forma de organización de gobierno se ha ido reforzando mucho el gobierno en zonas o la subsidiariedad, ¿no? Como que hay más fuerza en la organización por regiones o local que en cuanto a lo general,
O sea, que ha tomado fuerza más lo regional que lo general. Yo lo veía como un punto de fuerza que tenemos, porque me parece que la manera de lograr algo general de la rama o algo general de la eclesialidad tiene que partir de las áreas, de las zonas. Y en ese sentido me hacía pensar en que ya tenemos un paso dado con el proyecto que hemos hecho y que nos hemos propuesto para este trienio de gobierno en la zona, las misioneras. Porque yo revisaba otra vez nuestro proyecto y digo, pues es que allí están reflejados, o sea, y de hecho en la asamblea que tuvimos en mayo fue, ¿no?, la primera, y después la asamblea que tuvimos en octubre, fue un espacio en el que pudimos hablar, trabajar, estudiar, analizar, y muchas de las cosas que salían en el diagnóstico ya también habíamos hablado, ¿no? Y me parece que lo rico ha sido que al haber tenido esas asambleas con una idea de hacer un proyecto, hemos ya aventajado bastante, me parece, porque tenemos identificadas las necesidades, tenemos identificados los objetivos que tenemos identificadas las líneas de acción. A mí lo que me parece que ahora necesitamos es, con este diagnóstico que se nos ha hecho más amplio, el horizonte también lo tenemos más abierto, está más completo. Entonces, situar este proyecto que ya tenemos en ese horizonte y ver cómo desde allí ya ir avanzando. O sea, porque ya están concretadas las cosas, ya hemos dialogado, ya nos hemos puesto de acuerdo, ya hemos llegado a algo en común. Entonces, ahora poner fuerza en ese proyecto, en la rama, con la perspectiva de que esto dé fuerza a la rama a nivel universal. ¿Está Mercedes ahora? Mercedes. No se oye. Tienes que abrir tu micrófono. Hola, soy la compañera de Mercedes. Ah, Sole. Soy Sole. De acuerdo con todo lo que decíais, me gustaba luego también un punto que sacabais de la diversidad de las misioneras y un interrogante que salió ya en el anterior congreso, que era si vivir en comunidad es vivir bajo el mismo techo. Entonces, como esa cuestión de que vivir en comunidad es más amplio que vivir bajo el mismo techo, me parece un punto importante. Y no solamente cuando hay una situación más difícil en la persona o para la persona, sino por otras circunstancias que puedan ser. Me parece que ampliar eso es un punto importante, que ya se intentó y bueno, pues ese punto me parece importante. Y luego una inquietud que me ha quedado leyéndolo, como a la vez que el informe de toda esta parte de cruces estaba lo del simposio de misión, que lo vamos a tener en junio, veía que en el simposio de misión hay un momento que se habla de cómo la economía es importante tenerla en cuenta para la realización de la misión. Y ese punto está. Pero también yo leyendo el informe, como, no sé, Antonio, cuando lo habéis hecho, pero como que me falta ver el punto de la significatividad de las misioneras para el mundo de hoy, como la fuerza misionera real y práctica que tenemos en el mundo que nos toca vivir. O sea, me parece que ahí hay un trabajo de adaptación muy fuerte que es un reto para las misioneras, o sea, porque nosotros nos lo planteamos desde que faltan relevos, o sea, necesitamos un impulso misionero
como más fuerte que querer relevos, pero por un impulso misionero. Entonces, como que leyendo estoy de acuerdo con todo lo que se dice, pero veo poco como el horizonte de la misión. Es una inquietud que me queda cuando lo leo. No hay nadie que tiene la palabra. En el chat Pilar dice estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Conchi. Inma Ochoa y después Monse. Sí, es que he levantado antes la mano, pero no he debido de dar a la tecla correcta. Te vi, pero como luego lo quitaste, no sabía si... Bueno, yo hablo de parte de Edurne, que está aquí, y mío, ¿no? De las dos. Hay varias cosas. Lo primero, muchísimas gracias también por el trabajo realizado, porque expresa realmente vivencias que todas tenemos, ¿no? Hablando de nuestra rama. Se han dicho muchas cosas, pero por resaltar algo, lo que acaba de decir ahora, algo que acaba de decir ahora Sole, nosotros teníamos también puesto eso de vivir bajo el mismo techo, o sea, que lo importante y algo que vemos necesario es fomentar, apoyar, respaldar la comunión. Esa comunión, si es comunidad bajo el mismo techo, fenomenal, pero si hay excepciones X, o sea, que es fomentar la comunión, ¿no? Luego otra cosa que poníamos era que lo que se ha resaltado en este trabajo han sido realidades que llevamos viviendo los 60 años. Cuando hay una o más reunidas en mi nombre, ahí estoy yo, pero también están los conflictos, están las dificultades, o sea que este problema no es de ahora, ¿no? Es desde que nació el Verbum Dei. Lo que se ha ido constatando, me refiero a unas cosas más agudizadas o no, pero que es algo desde el inicio. Y por lo tanto la necesidad de un discernimiento serio. Edurne y yo poníamos aquí la palabra de barbecho, ¿no? Hay veces que queremos discernir y solucionar las cosas, pero seguimos haciendo lo que estamos haciendo porque es muy urgente, seguimos trabajando mucho, pero ¿qué parones o qué nos puede ayudar a discernir bien, ¿no? Porque tenemos un punto fuerte que a la vez es flaco, débil, punto fuerte y punto débil, desde la genética, que es que somos muy trabajadoras y muy apasionadas por la palabra, por la evangelización, y eso a la vez lleva a una dispersión y a una sobrecarga, ¿no? Como hemos ido diciendo, cada vez vamos siendo menos, cada vez somos mayores, compartimos estas realidades con otros también institutos, etcétera, con otras realidades de vida consagrada, y de la sociedad. Pero como nosotros estamos hablando de nosotros, nos planteamos que eso, que puede ser una dispersión y una sobrecarga si no nos paramos y discernimos qué es lo importante para partir de un trabajo progresivo, no quererlo hacer todo a la vez. Bueno, importancia de la comunión que ya hemos dicho, bueno, resumíamos una cosa también, ¿no? Es importante y necesaria la estructura, la institucionalización y la llamada de atención de que la estructura no ahogue el espíritu, ¿no? Que era un poco algo que se ha ido diciendo, cómo vamos desde nuestro carisma descubriéndolo, viviéndolo, proclamándolo, contagiándolo, y eso, que la estructura esté porque es necesaria, pero que no ahogue el espíritu. Bueno, por ahí algo, porque se han ido diciendo ya muchas cosas de lo que habíamos apuntado. Bien, ¿está Monse ahora? Bueno, soy yo, Eli, que voy a decir alguna cosa. Bueno, me llamo Eli y estoy en una comunidad de España, en Badajoz, digo para quien no sabe. Yo cuando he leído todo el informe que nos han dado, me ha gustado porque sí que he captado una visión universal de la rama. A mí sí que creo que se capta mucho que quizá aquí en España, pues un poco lo que se dice, ¿no? O sea, están las raíces, muchas somos españolas, de las que estamos en España, y bueno, vivimos las cosas pues desde una realidad pues de muchos años, la mayoría de las que estamos, también de vida consagrada. Me ha ayudado ver que quizá era un poco
como clamores o quejas, pero bueno, porque ha salido, ¿no? Sobre todo en el aspecto comunitario de la vivencia de nuestra rama de misioneras. O sea, yo no quito nada que somos eclesiales porque eso, pero yo sí que creo que hay que escuchar a la rama y ha sido ese el ejercicio que se ha hecho, o sea, de escucharnos. Veo que hay mucha, necesidad de que en la rama sí que se den como unos cauces más concretos para poder vivir ese paso que vale, que estamos diciendo que nos estamos institucionalizando, pero es que hay cosas que se tienen que vivir de otra manera a nivel de nuestra rama de misioneras que no se pueden vivir como el pasado. Es que aunque el pasado haya sido muy fructífero y de eso somos nosotras testigos, pero es que yo entiendo así que hay mucha gente, bueno, misioneras, que vienen detrás, que quieren ver como algo más concreto, más definido, que no tengamos miedo de escribir sinceramente algo, porque eso ayudará a expresar lo que como misioneras queremos vivir, abiertas a los signos de los tiempos, a todas las llamadas, pero sí, en concreto, yo sí que veía este nivel sí que me sonaba de decir, o sea, cómo tenemos que vivir las misioneras a nivel de comunidad, cómo queremos vivir, o sea, no sé cómo expresarlo más, pero yo sí que he sentido un clamor y que quizá nosotras, pues bueno, hemos batallado, digo nosotras porque somos un cuerpo en España, porque llevamos las mismas muchos años, aparte de las que se han ido introduciendo hace años, digo que vais viniendo, pero hay algunas que llevamos, bueno, pues yo llevo unos años en España en distintas comunidades y entonces, bueno, pues vamos admitiendo ciertas cosas, pero hay que ver realmente, o sea, nos hemos juntado en comunidad para manifestar un reino de Dios que intentamos con pobrezas y con riquezas ponerlo en práctica, pero a eso tenemos que vivirlo, o sea, ese espíritu no es solamente pues viven solas por esto, viven solas por lo otro, son problemáticas, pero creo que sí que hay que definir qué estilo de comunidad. Y bueno, eso a mí me ha ayudado a ver que es como una de verdad, lo siento como una llamada, ¿no? de muchas misioneras que quizás no son nuestras inquietudes en España, van por ahí. Creo que nuestras inquietudes en España son mucho por ese aspecto económico, pero yo diría, más que económico, yo digo, porque nos estamos dando cuenta, o ya hace muchos años que nos damos cuenta, que somos realmente el instrumento importante para la misión, las misioneras, y no por ser mujeres, sino como sujetos, como personas, o sea, que no somos parte de un cuerpo en el que se trabaja, en el que hemos entrado, o sea, eso lo han vivido las comunidades religiosas y lo hemos vivido nosotros, de cara a una misión y todos para allá, y todos para allá, y todos para allá, y muchas cosas de necesidades humanas no salían. Pues señores, bendito sea Dios, que sea por la cultura, sea por el tiempo que llevamos, sea por las necesidades reales, van saliendo que tenemos que darnos respuesta. Entonces hay una serie de cosas, como es la provisión de la vejez, como es la economía, que no podemos pasar de largo. No podemos pasar de largo, o sea, eso tenemos que dar respuesta. Cada lugar tenemos que dar respuesta. Es verdad que tenemos un programa hecho, pero es eso lo que nos incumbe a nosotras, eso es lo concretito que vivimos. O sea, no podemos vivir al aire, o sea, no hay un Papá Jaime que diga las cosas, o sea, y con eso, perdonad, o sea, no es que eche tierra nada de lo que hemos vivido nosotros, pero sí que creo que nosotras, no sé, tenemos el espíritu, tanto como lo puede tener Jaime, entonces es echar para adelante, o sea, entre todas nosotras y ver que esas problemáticas las tenemos que solucionar, no solamente, no sé, o sea, inquietud misionera, mira, están los apóstoles, queréis venir aquí a Badajoz, pues dando al máximo, pues desde la pobreza que tenemos, pero están dando al máximo y creo que estamos con mucha inquietud misionera, ¿entendéis? Pero hay unas realidades que como comunidad tenemos que ir poniendo cuerpo, o sea, tenemos que dejar las cosas un poco más marcadas para todos los que vienen detrás y para nosotras mismas. Yo, perdonad, es un poco la inquietud que me ha surgido y lo que quería compartir. Gracias.
Gracias. Está Pilar Unsue, después Pau. Bueno, soy Tegancín. Soy Tegancín y estoy estudiando teología aquí en Loeches. Y bueno, tengo muy pocos meses de votos perpetuos, así que aquí soy de las más pequeñas, ¿no? Y leí este diagnóstico, me ha situado bastante en nuestra rama. Y me ha situado en vosotras que estáis delante, ¿no? Bastante. Y yo pude percibir en lo que se decía misioneras que aman al Señor, que aman su vocación, que aman al carisma, pero pues que se encuentran con desafíos, con muchos desafíos. Y estos desafíos y los dolores también, pude leer los dolores que tenéis, que también ya lo intuía, ¿no? No digo que no me identifico, pues hay cosas con lo cual me identifico, pero mucho que ya vi en vosotras que estáis delante. Y mi pregunta era de saber si estos desafíos, estos dolores, son solo consecuencia de lo que no se ha vivido bien en el pasado, es solo una consecuencia de lo que pasó, o es proceso de crecimiento, que erais niños, y ahora éramos niños y ahora somos adolescentes y estamos pasando en la juventud. Entonces creo que pues que aclarar también esto sería bueno. Mi intuición es que son los dos, ¿no? Desde lo que leo veo que sí ha habido heridas que han llevado a donde estamos ahora, pero también intuyo que es proceso de crecimiento, es proceso. Y tengo dos puntos que me inquieta también, ¿no? Que cuando leía me sorprendía. Lo primero es lo de la vida fraterna. Este cambio que ha habido en la vida fraterna, de una vida fraterna o vida comunitaria donde antes era como todo para la misión y todo para la misión, ¿no? Y no se cuidaba las necesidades de las misioneras, según lo que leí. O muchas necesidades, de hecho, se escribía que algunas ni se atrevía a pronunciar sus necesidades. Y estamos en otra época, no sé si va a llamar época, donde hay como reclamos afectivos. Ya no es que son solo los jóvenes que reclaman, yo creo que leyendo se siente que todas, pues hay un reclamo, es un cambio total a nivel comunitario, ¿no? Hay un reclamo afectivo. Hay aquí estoy, pues también soy humana, ¿no? Este paso me ha gustado mucho que se decía que hay que reformular las exigencias de la vida comunitaria y de la misión, más ahora que les queda claro a las misioneras que ninguna de ellas es la supermujer o la superwoman, como a mí me gusta decir, que puede con todas las exigencias de dentro y de fuera. Saber que ha habido un paso en eso ya me gusta, porque mucho momento hay estas, no sé si se llama hay como hacer todo, superwoman, ¿no? Y yo creo que este espíritu de superwoman hace que justamente no hay este cuidado de las necesidades y todo eso. Pero yo me pregunto cómo este diagnóstico que se ha hecho puede influir en la formación inicial, en las que estamos aquí en Loeches. ¿Cómo seguir gestionando reconocer las necesidades o reclamos afectivos y no caer, sin caer también el que pues ya no te puedo decir nada porque necesitas afecto? No sé, cómo tener en cuenta tanto la misión por la cual Dios nos ha llamado, pero tener también en cuenta la parte, pues, de las necesidades de las personas. Entonces, sí, mi planteamiento es cómo vivir cómo puede influir en la formación. Otro punto de la vida comunitaria es el hecho que que hay algunas y varias que viven solas, ¿no? Es verdad que para uno llega, por ejemplo, yo que llego aquí en Loeches, en mi tierra no había visto así. Entonces tenía una concepción de vida comunitaria que es justo vivir bajo el mismo techo. Y ahora escuchando que algunas decía de una vida comunitaria más amplia, como que la vida comunitaria ahora no es solo que es vivir bajo el mismo techo, sino estamos tendiendo más al aspecto de comunión, más que vivir en el mismo techo. Digo sí, no hay problema, pues quizás las necesidades ahora y se necesita.
pero para las que vienen detrás, ¿cómo hacer énfasis para que no se confundan las cosas? ¿Qué es vida comunitaria? Ahora es un término ya amplio y podemos abrir que hay algunas que no vivan bajo el mismo techo. Y me ha gustado que hayan dado las razones por las cuales, y la razón que me interesó puede ser por enfermedad, por lo que fuera, pero una razón que me interesó fue el caso de las personas que no se te puede vivir con este tipo de persona. Es que crea mucho conflicto fraterno. Pues si mejor, ya hemos diseñado, hemos visto que mejor que viva sola. Y sigo la misma pregunta. ¿Cómo tener cuenta en eso en la formación inicial? ¿Cómo velar sobre si esta tiene capacidad de vivir en comunidad? Pero si al mismo tiempo ya abrimos tanto la vida comunitaria, también en el discernimiento ya no vale la pena poner mucho punto ahí, porque también puede haber otra forma de vivir la vida comunitaria. Entonces, yo siento que es necesario que definamos bien las cosas, también porque somos justo internacional, no somos quizá solo Europa, no somos solo quizá América, somos internacionales. Y yo creo que Europa, al menos España, está abriendo camino porque las misioneras más mayores están aquí. Y yo, donde he pasado, yo he ido solo a América y África y aquí. Y es aquí que vi muchas estas realidades de gente, de misioneras que viven solas. Entonces, las misioneras de España, siendo que están adelantadas en algunas cosas, nos están abriendo camino, que sepan que lo que vemos aquí, si regreso, por ejemplo, en mi continente, y tanto por una realidad familiar como por una realidad que vive una misionera, se me impide poder tener este espacio sola, me voy a recordar España y voy a empezar a ver que hay, ¿cómo se llama? Que hay discriminación, que hay no sé qué. Entonces es como que se sepa que España está abriendo camino, pero no solo para vosotras, para todo el mundo, lo mismo que las misioneras abren camino para las otras ramas. Esto que hemos hecho, yo creo que las otras ramas también lo deben hacer, pero estamos abriendo camino porque hemos empezado a ver de ahí y ahí seguimos empezando, abriendo puertas. El último es la realidad del aspecto económico, que leyendo yo dije, de verdad, esto que proponen que es urgente que a nivel institucional se encuentre un medio para tener recursos económicos. Hemos vivido mucho desde los donativos, desde la providencia, pero desde los donativos. Y en nuestras constituciones están que la misión nos sostiene. Pero vengo, por ejemplo, de un lugar donde de verdad la misión no te sostiene, la gente no te da. De hecho, en mi continente eres tú que tienes que dar, por toda la historia de la evangelización. Y también aquí, no solo en mi continente, aquí también lo vi que es difícil. Hay momentos que, claro, la misión no te sostiene, pero también en nuestra constitución están las casas de espiritualidades, que son también medios para, no sé cómo decir, para tener este fondo económico. Si a nivel institucional, por ejemplo, deben ser las casas de espiritualidad, ¿por qué no ponemos más fuerza ahí? También me planteo, a veces incluso en las mismas casas de espiritualidad decimos, ahí no vivimos nuestra misión, te vas a enrollar y finalmente yo no entiendo cómo el gobierno, la institución va a poder encontrar un medio para tener fondo que responda a nuestra misión. Porque no podemos seguir viviendo diciendo que la misión va a responder. Hay cambio también de época y todo. Pero al mismo tiempo veo que es difícil encontrar de verdad un labor o un trabajo que responda realmente a nuestra misión. Es como que haciendo este trabajo, siempre tengo que cuidar porque me va a robar la misión. Entonces, sé que es difícil, tanto para nosotros que estamos aquí como para el mismo gobierno, porque también está pasando la misma situación económica, fraterna y todo eso. Entonces, me ha gustado mucho, me ha situado mucho y pues a reflexionar cómo todo esto puede influir en la formación. Pues nada, muchas gracias. Bien, hay varias personas con la mano levantada. Está Pau, después Maribel Pereda. Hola, buenas tardes. Soy Paola. Pau, si puedes acercarte un poquito más, que se te oye muy bajito. ¿Me escucháis ahora? Perfecto. Muy bien. Bueno, soy Pau, soy misionera mexicana, estoy en Granada
Y bueno, también agradecer esta escucha cualificada. Yo creo que más que sentirme plenamente identificada, como muchas de vosotras con el diagnóstico, me he sentido, como decía Terancín, ubicada, ¿no?, en el panorama. Yo creo que también esto está como relacionado con mi edad y con mi tiempo dentro de la fraternidad, ¿no? A ver, yo voy a ser muy sincera y yo no sé si en un primer momento me ha dejado un poco desanimada, ¿no? Lo digo abiertamente y sinceramente porque me siento entre hermanas, ¿no? Y bueno, al padre Toño ya lo conocía desde antes, ¿no? Y también un poco preocupada por las consecuencias de esta institucionalización, no porque no vea que es necesaria. Yo creo que sería muy idealista de mi parte decir que esto no está y que no hace falta tomar medidas, pero es como porque, a ver, pienso que mucho más allá de solucionar un problema que hay, en realidad todo esto, como decíamos, afecta a nuestra vivencia del carisma y de la misión. Entonces, también veo, o sea, no me parece tan simple, alguna de las hermanas lo ha dicho en un inicio, o sea, cuando tú tratas algo, eso también modifica de alguna manera y tiene consecuencias, ¿no? Entonces, a mí mi pregunta es, ¿cómo hacer para ir haciendo este proceso y que esas consecuencias al final no afecten nuestra vivencia del carisma y de la misión, como nos ha sido dado como Verbum Dei, ¿no? No solo como rama de misioneras, sino como Verbum Dei, ¿no? Entonces, se decía que en muchos momentos cuando uno tiene este tipo de carencias, por ejemplo, económicas, lo primero que cae es el descanso, pero en realidad lo primero que cae es la oración, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchos planteamientos al respecto, ¿no? Creo que también sería bueno, no sé si en los focales había misioneras de menos años. Me parece que cuando se dijo que la mayoría eran de 50 y 60 años, ¿no? Entonces, creo que sí me gustaría también saber, y ahora me ha ayudado mucho las preguntas y los cuestionamientos que tenía Terancín, porque creo que también son importantes a tener en cuenta en este proceso y en este discernimiento que vamos haciendo, ¿no? En esta dolorosa y esperanzadora transición de la que hablamos. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias. Yo soy Maribel Pereda. Actualmente estoy en la comunidad de Salamanca y a mí me ha gustado y me ha ayudado porque, bueno, pues todo ese diagnóstico, bueno, pues pone de relieve pues cuestiones que nos afectan, ¿eh? Yo, una de las cosas que he echado en falta, digo, cuando nosotras hablamos entre nosotras, mismo en las reuniones misioneras, me parece que a nivel de misión tenemos como un horizonte más ancho, que yo no lo he visto demasiado reflejado en este diagnóstico, ¿no? Me parece que se tocan, bueno, pues las problemáticas de institucionalidad, de provisión, de seguridad institucional y bueno, y cómo esa precariedad que hablábamos, ¿no? Bueno, pues económica, que a veces afecta demasiado a nuestra vida y a nuestra misión. Pero yo en ese sentido me quiero referir a lo que antes también aportaba Sole, de como poco planteamiento de qué significatividad tenemos las misioneras pues en nuestro mundo, en nuestra iglesia, ¿no? Cuando el diagnóstico dice somos mujeres con preparación,
sobre todo las generaciones intermedias parecen como más empoderadas ellas y al mismo tiempo, bueno, pues afrontando retos complejos, ¿no? Yo pienso que las misioneras, yo cuando conocí los principios y conocía a la comunidad, para mí fueron personas que me interrogaron muchísimo con su persona y con su forma de vivir también en comunidad, ¿no? Yo las percibí como mujeres místicas, o sea, mujeres de evangelio, un poco fuera de lo tradicional religioso que se vivía. Por ejemplo, a mí el signo de pobreza que se vivía, que vivían las misioneras, yo lo leí como contracultural, o sea, y además desde una perspectiva de justicia social y de universalidad que me parece que sigue siendo súper vigente hoy. Y yo en la perspectiva de la misión, todo esto del diagnóstico lo he echado un poco en falta, la parte como de apertura, cuando se habla de los apostolados específicos de las misioneras, yo creo que vivimos mucho más de lo que tenemos conciencia de evangelio y de compromisos, lo mismo eclesiales que sociales, ¿no? Pero en ese sentido de los apostolados específicos dentro del carisma, como se ponen poco de relieve o se hacen pocas concreciones, yo digo, es que aún no hemos llegado ahí a plantearnos toda la apertura a los signos de los tiempos en los apostolados específicos con jóvenes, con docencia, con la repercusión que tienen los intelectuales, en justicia social, por ejemplo, en el agujero negro que tiene toda la problemática de los migrantes y de la movilidad humana en nuestro mundo, que nos afecta porque nos afecta incluso a nosotros mismos comunitariamente. Tenemos hermanas de todos los... Y muchas veces, bueno, pues en estas problemáticas están incluidas incluso familiares de nuestros hermanos. Yo en ese sentido, no sé si es que aún no hemos llegado o estamos muy preocupadas por lo interno de la institución, bueno, pues por todo el paso, y no hemos hecho todavía como el salto a decir, bueno, de lo esencial del carisma, ¿cómo hacemos las concreciones? ¿Cómo lo plasmamos? Y los signos de los tiempos por los que Dios nos habla, cada una, cómo lo vamos concretando. Y además, Terensín decía, las españolas marcáis. Yo creo que ahí no tenemos que caer en la trampa de olvidarnos de la encarnación del carisma en nuestros propios países, en nuestras propias culturas, en nuestros propios continentes. En ese sentido, yo no quiero muchos, como muchos gobiernos, los justos, porque al final igual somos más jefes que indios dentro de la comunidad. Nuestra comunidad no es muy numerosa, o sea, no nos hagamos tampoco muchas ilusiones, ¿no? Entonces, pues a mí me parece muy bien toda esa parte de la importancia que tienen las regiones, las áreas, las decisiones, eso, encarnadas en los distintos continentes, culturas y realidades humanas también que vivimos las comunidades. En Salamanca, la comunidad de mayores nos saludamos con mucho afecto a todos y a todas. Qué bien, Maribel. Está Mari Carmen García, Marisa Canduela y Zuleima. Bueno, pues soy Mari Carmen García, vivo en Ávila. Mari Carmen, acércate un poquito más, que soy bajito. Vivo en Ávila con mi madre, que tiene 95 años, y acabamos de venir del entierro de la madre de Rosa Sáez. A ver, a mí me ha dado mucha luz todo lo que nos habéis reflejado. Y bueno, creo que sí que necesitaríamos ayuda
metodológica para ver cómo continuamos con esto, ¿no? Porque hoy estamos compartiendo así como más ampliamente, pero creo que a nivel método, tiene que haber algún método que nos ayude como a hacer luego caminito, ¿no? Yo quiero aportar la luz que me ha dado, es decir, o sea, nos habéis dado como un cuadro interpretativo desde donde yo creo que estamos situadas y desde donde creo donde nos podemos comprender, y entonces situadas y comprender, pues ahí hacemos camino. Entonces ese cuadro interpretativo yo entiendo que efectivamente no estamos ya en el tiempo fundacional, estamos ya en otra etapa, y sin embargo el tiempo fundacional marcó bastante una manera de hacer, una estructura, una manera de ser, y que nos es un poquito difícil como desprendernos de ello. Y entonces tomar conciencia de esto me parece súper importante. Este sería el primero, ¿no? El segundo aspecto de ese cuadro es que la edad media es de 55 para arriba, o sea, el 80% de las misioneras estamos entre los 55 y los 90. Y luego hay un 15 o un 20 o un 20% que están entre los 30 y así, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, hay que atender, hay que ver el conjunto, hay que ver que hay un grupito entre 20 y 40 años o 45, las menos, que hay un grupo grueso entre 55 para adelante y hay un grupo de cercano a los 90. Entonces, ese cuadro creo que tendríamos que profundizar qué significan vitalmente y existencialmente y humanamente esas edades. O sea, esas edades tienen, cuando decimos es que hay menor disponibilidad misionera, hombre, situémonos en la edad, porque yo a los 20 años, yo entré con 19, tengo ahora mismo 67, y yo no creo que antes tuviera más disponibilidad misionera que ahora. Por ejemplo, lo de la pobreza se vive de una manera cuando tienes esa edad que cuando tienes esta. O sea, cada edad tiene una manera propia y profunda y total de vivir la misión y de vivir la consagración. Cada edad. O sea, entonces, situadas en la edad que tenemos, ahí hay que ver todas las potencialidades que tenemos de esa edad y luego, efectivamente, tener en cuenta la vulnerabilidad, es que eso es fundamental, o sea, que la vulnerabilidad que nos hace crear vínculos nuevos, pero vínculos nuevos muy positivos y a lo mejor mucho más profundos que cuando no hay esa vulnerabilidad. Entonces ese sería el segundo marco de referencia. El tercer marco de referencia ha cambiado la fisonomía, no solamente de edad de la comunidad, sino una gran diversidad. Y la diversidad crea complejidad. Y la complejidad hay que aprender a tratarla simplificando, como nos decís, esa complejidad. Entonces, ese marco de una gran diversidad, pero no solamente de razas, sino de mentalidades, de maneras de entender las cosas, es que eso está ahí. Y entonces, trabajar eso. Y luego, el otro aspecto que es signo de los tiempos, es la individualización, no en un sentido negativo. Yo lo tomaría en un sentido positivo. Nadie puede entregarse a un todo para que el todo funcione bien si ella, como una persona individual, no funciona bien. Entonces, creo que esos aspectos de que cada uno en el Verbum Dei dé al máximo y pueda estar bien para el bien de todo el conjunto, pues creo que es fundamental. Y luego también diría otra cosa, así como la rama femenina no estamos en el mismo momento, pues creo que con el tiempo la rama de los misioneros y la rama de los matrimonios también tendrán que hacer este punto de situación, porque efectivamente avanzamos como eclesialidad, pero cada uno desde su realidad, cada rama desde la realidad. Gracias.
Hay dos personas más con la palabra pedida. Estamos a 20 minutos de concluir la reunión. Si os parece, damos paso a Zuleima y a Sagrario y después, si el padre Antonio quiere hacer algún eco de lo que ha ido escuchando, nos quiere hacer alguna aportación. ¿Te parece? Sí, muy bien, gracias, Susana. Gracias. Pues Zuleima y Sagrario. Buenas tardes, sí, me llamo Zuleima, soy misionera peruana y estoy viviendo en Loeches, bueno, vivo en Madrid, Loeches y Comunidad Valdemoro con 2 hermanas y estoy en la etapa todavía de estudiante cerrando la teología. Y bueno, yo, o sea, así para resumir, el diagnóstico, tanto el vídeo que pude también presenciarlo, o sea, verlo y luego también leer este informe, es como que hacían ecos Zuleima, ¿se puede ver de algo que el también vídeo? desde mi corta experiencia desde el campo estaba intuyendo. ¿Escuchas? ¿Me Sí, escucha? se te ve. Sí. Vale. Perdón, debe ser el internet porque Sí yo se lo tengo ve, todo bien, sí se ve. perdona. Quizás algunas de Bueno, vosotras no vale. tenéis. Sí, Sí, bueno, sigue, para no, sigue. Vale. Entonces, Perdón. también, vale, doy gracias de verdad, hago eco a que en este momento, pues, nuestros responsables, el gobierno, la dirección, ¿no? que está de turno, sí haya dado este paso, la verdad. Es una de las cosas que en primera impresión yo he agradecido, porque como decía, o sea, leer el informe y escuchar hacían ecos sí, en realidad es también que iba como intuyendo, ¿no? No solo en lo personal, sino también en diálogos que a veces. Para no olvidarme, que quiero decirlo al final, también apelo a que este proceso se siga haciendo, o sea que es verdad que nos hemos dejado ayudar por una organización externa a la nuestra. Creo que es un gran paso también de apertura y confianza. Pediría que también este proceso pueda llevarse también con ese asesoramiento, o sea, con el que corresponda, ¿no? Que no se quede solamente ya en una reflexión solamente interior. O sea, que nos dejemos siempre ayudar a la luz de otros, ¿no? Y bueno, a mí, pues personalmente la incidencia me ha tocado por la parte de la vida comunitaria, o sea, por las experiencias vividas, por cosas que escucho, porque también, sinceramente, es un momento en el que pues se van percibiendo nombres de salidas de personas, o sea, y no estoy hablando solo de personas mayores, o sea, me refiero de generaciones pues más de avanzada de edad, sino también de realidades pues jóvenes también que van saliendo en la comunidad. Y eso es como que de alguna manera me lleva a tener este punto de la vida comunitaria en atención. Sin explayarme mucho en ese punto, porque he escuchado varios aspectos de lo que cada una ha ido aportando, pero sí como que la pregunta que hago énfasis es, ¿qué entendemos por vida comunitaria? O sea, creo que es algo que tendríamos que reflexionar, concretar y a la vez también abrirnos, siento yo, como desde la realidad, desde los signos que actualmente se están viviendo. O sea, em, yo, por ejemplo, cuando veo a personas que viven de forma solas, como se dice, ¿no? Incluso hasta el término no me gusta. ¿Quién vive solo? Me dejo entender. O sea, creo que ahí hay algo que como una renovación también de conceptos que nos puede ayudar para encontrar como un equilibrio en el concepto y que no nos estemos en la tensión, que también salía, creo que es una palabra en el informe, esa tensión que también se puede reflejar en cómo nos concebimos, tanto como en grupos comunitarios o cuando alguien está viviendo de forma pues personal. Creo que tiene que ver mucho también las personalidades de los miembros de la comunidad, que es muy variada y muy diversa. Y luego también la parte económica que sale también, o sea, me ha sorprendido, o sea, no es algo que era ciego a lo que yo podía ver, pero sí que veo que es algo serio, o sea, porque es una realidad, la edad, la intergeneracionalidad, o sea, es verdad que hay que dar soporte también a las necesidades que se nos van a venir, y yo me incluyo, ¿no? O sea, porque, a ver, nosotros las generaciones jóvenes vamos a acompañar también a las generaciones que nos han llevado y nos han abierto camino. Entonces, creo que es un punto, vamos a decir, familiar, no es solamente un punto de generaciones, ¿no? Entonces, creo que sí es algo serio a tomarse en cuenta.
reconozco que es algo que va a incidir en la eclesialidad, apelaría a eso, porque es verdad, somos eclesiales, pero también creo que hay algo a nivel de rama que se tiene que reflexionar en algo que también pues nos tiene que identificar en acciones concretas, me refiero yo, ¿no? O sea, es verdad que tiene incidencia eclesial, es verdad que hay que reflexionarlo con todas las dos ramas o con toda la familia, pero sí hay algo que también concretamente como Rahmat pues tenemos que asumir, intuyo. Y luego también otro aspecto que me ha llamado la atención del diagnóstico es sobre las heridas, ¿no? Y hay una herida sobre la parte de la separación. Creo que no ha salido aquí el punto, así como tan... A mí sí me ha llamado mucho la atención por las polarizaciones que hay. Hay personas que están todavía con esa sensibilidad muy fuertemente a nivel de herida, otras pues que no, es lo que entendí, y otras en las que me sitúo yo, pues que recibimos lo que escuchamos, la historia y tal, pero me hago más consciente que voy a asumir una rama o voy a asumir un carisma, una rama de misioneras con una historia concreta, o sea, no puedo ser ajena a eso. Entonces yo también ahí, ¿cómo se va a atender ese proceso, ¿no? O cómo se va a atender esa realidad también, porque yo creo que a veces la desconfianza que a veces se puede percibir en la rama, también parten de esas heridas también, ¿no? Yo lo digo esto por relacionándolo a la vida comunitaria. Y, y los contextos, pues, también para mí es una palabra, creo que el contexto de la fundación. Bueno, hemos perdido la conexión con Zuleima. Sagrario, si brevemente haces tu aporte para dejar tiempo a Pero texto actual. Uy, ahora hay dos. Sí. ¿Tenemos? Bueno, eso es corto ahí, muchas gracias. Ya está. Ya, ahora sí. Ya. Ya va. Bueno, pues yo Sagrario, si no apagáis el ordenador o el móvil, se acopla. Sagrario, tenéis dos dispositivos abiertos en la misma sala. Entonces, cerrad uno y intenta también ser breve. A ver, ¿ya? Abre el micrófono, por favor. Sagrario, no te oímos. Sagrario, no te oímos. Está leyendo. A lo mejor que Maribel sí le puede ayudar. No se oye. Bueno, intentad solucionar el problema y ya luego si no, más adelante. ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Sí. Sagrario, sí, venga, Vale. venga. Vale. Bueno, yo lo que quería aportar pues sí, me ha parecido interesante que este diagnóstico o ver la realidad, pero sí diría que en las respuestas que se dan, es verdad que yo sí he añorado respuestas de mayores, porque sí que me ha sonado mucho a personas con mucha queja por la situación real actual que vivimos, ¿no? Que nos toca vivir, pero como con poco agradecimiento o poco ver del pasado, que gracias a eso estamos aquí. Y que fue con gozo que se vivió todo eso. Y que fue un estilo y una manera que se optó por vivir. Que no es que hubiera que Jaime impusiera un estilo de vida, sino que fue una opción de las misioneras, el responder al mundo y a la complejidad del tiempo que se vivía de una forma concreta, con una precariedad optada, no obligada,
para ser respuesta a los que por obligación viven esa precariedad. Sí, señora, muy bien. Entonces, me parece que querer ahora reclamar otro fruto diferente, eso nunca se sembró. No sembramos el tener para que nos quedara para cuando nos muriéramos, porque quién sabe qué día nos íbamos a morir, si de viejas o a lo mejor de 20 años. Era una opción por un tipo de vida para dar respuesta justamente a los empobrecidos del mundo, de que la respuesta de vida y esperanza está en el Señor y no en las cosas, y por eso renunciamos a todo. Y no se buscó tener otras seguridades. Las misioneras que se fueron, que arrancaron y se fueron a fundar a otros lugares, yo no creo que vivieran situaciones de lujo ni de confort. Eran situaciones de precariedad. ¿Y cómo las resolvieron? A los pies del Señor, buscando y pidiendo que Él fuera el Señor, que no se apartaran de sus caminos y confiadas plenamente en ese que las llamó, de que iban a ir encontrando respuestas. Y si en el camino había que acabar en la cruz como Él, pues se acababa en la cruz como Él, si total nos vamos un día. Creo que es verdad que ahora hay unas situaciones nuevas emergentes en la comunidad y hay que buscar respuestas, pero no hay que olvidar que el camino nos va a venir por donde se empezó y por donde Jaime lo marcó. Por una oración que nos enamore del Señor, nos haga confiar plenamente en Él y nos haga seguir queriendo vivir la pobreza, la castidad y la obediencia dentro de una vida consagrada con disponibilidad. Porque se hace una exigencia muy grande al gobierno de cosas, pero con todo este rollo del empoderamiento que tenemos y todo este rollo de abusos de poderes que decimos que hay, la obediencia se queda sin sentido, la pobreza con todas las necesidades de estudios y diplomas y títulos como que fuera lo importante, nos dejan sin dinero y ¿qué tenemos? Yo solo planteo esas cuestiones. Gracias. Gracias, Padre Antonio. Pues le damos la palabra. Bueno, solamente quisiera pues repetir algunas cosas que escuché. Desde luego que no pude, o sea, no. En esto que voy a repetir no está toda la riqueza de lo que dijeron, ¿verdad? De lo que fuisteis diciendo cada una. Solo quisiera hacer, pues eso, subrayado sobre 5 cosas que me parece que de alguna manera se repitieron. Primero que muchas de vosotros dijisteis que os veis reflejadas en este informe, lo cual nos da mucho gusto también a nosotros. O sea, que no es un informe en el que no haya resonancia, ¿verdad? Sino que de alguna manera en este informe queda plasmado una situación que de alguna manera siempre ha estado allí, que no son problemas de hoy solamente, son situaciones que de alguna manera siempre han estado allí y que este informe puede dar luz y puede ser un punto de partida para seguir luego en la reflexión. En segundo lugar, que ahora toca ver el cómo abordar esta serie de cuestiones, ¿no? El cómo, partiendo del tipo de consagración propio de las misioneras del Verbum Dei, ¿verdad? Sabiendo que es una consagración que no es totalmente equiparable con otras formas de vida consagrada, pero que toca ver el cómo ir abordando cada una de estas cuestiones. Lo tercero que habéis repetido y que lo tenemos en cuenta, pues es como claramente está indicado, es un approach, un acercamiento que hemos hecho con la rama femenina, porque así se nos ha
pedido, ¿verdad? Desde la rama femenina, sabiendo que la eclesialidad, es decir, las otras dos ramas, tendrán que hacer algo parecido, yo creo, y que sin duda alguna, que esto que se refleja en la rama, pues puede tener sus concomitancias en lo que sucede en las otras dos ramas y en una visión más amplia de la eclesialidad. De hecho, nosotros tuvimos ya una reunión con también el coordinador, parece, no sé si digo... Presidente. El presidente y la tesorera, me parece. Como para también, pues, pero sin duda alguna que queda esta tarea, ¿no? De abrir al aspecto de la eclesialidad. Hubo muchos comentarios acerca de la economía, quiere decir que es un punto que está allí, que no podemos obviar. Hubo menos, pero también interesantes reflejos acerca de la fraternidad, de eso de la comunión, qué es vida comunitaria, si es comunión o es vivir en el mismo techo, pues son temas que están ahí y que habrá que seguir arrojando luz para bien de las que estáis ahora, para bien de las que vienen, y pues para concreción en cada una de las latitudes en las que la comunidad misionera está presente. Y todo esto también queda a ver cómo va repercutiendo en la formación básica. Hubo un comentario al respecto que me parece muy interesante. En la configuración o en esta necesario constreñimiento que vivimos todas las familias religiosas y también entre los distintos rangos de edad, el envejecimiento, todo esto. Y desde luego que esta institucionalización pues está sin duda alguna como medio para favorecer la misión, ¿verdad? Para potenciar, para impulsar, para dar toda la fuerza a la misión, ¿no? Esta institucionalización necesaria para que la misión pueda ser viable y sostenible en el tiempo. Pues eso es lo que quisiera simplemente reflejar, ¿verdad? Y agradecer mucho, pues, su confianza nuevamente, su acogida y seguir impulsando este hermoso camino con lo que ya subrayábamos en negrita en el último párrafo, ¿verdad? Este ejercicio de escucha y expresión abierta por sí mismo ha dado fruto. Y quizá este es ya un resultado en sí mismo, porque muestra, sin lugar a dudas, que un camino de futuro ineludible está en seguirse narrando para conjurar la incertidumbre, para visualizar y acoger el mejor futuro en términos de mecanismos institucionales y de respuestas de toda la organización que les son tan urgentes en el tiempo presente. Entonces, invitarlas a seguir en este diálogo sinodal, en este discernimiento y pues ponernos a vuestro servicio en lo que podamos seguir ayudando. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por todo el trabajo, todo el acompañamiento que han estado haciendo con la rama. También agradecemos al Consejo de la Rama de Misioneras, el Consejo General, que están ahí en una ventanita pequeñita, pero que han estado también acompañando este encuentro sinodal de la rama en España y todo lo que se ha compartido. Yo pienso que también, bueno, lo acaba de decir ahora el Padre Antonio, que el narrar nuestra historia es ya un beneficio, ¿no? Y es ya un fruto que nos ayuda a ponernos en camino, y creo que el escuchar los ecos de cada uno es un punto de partida necesario para construir, para crear, para recrear y constatar que somos una rama formada, motivada, es una rama adulta, madura, vivida, que tenemos muchas herramientas para caminar, no para pararnos por haber llegado, sino para continuar en este camino. Como parte de este camino y como
iniciativa para responder a ese ¿y ahora qué? A la luz de este punto de partida que nos aporta este diagnóstico en el que recibimos tantos ecos de nuestro estado actual en la rama. Vamos a tener la reunión de Europa en abril. Os iremos mandando información de cómo prepararla también de una forma más participativa para que pueda ser un momento en el que como misioneras presentes en Europa podamos buscar juntas la pedagogía, la metodología para ir dando respuesta a todos esos retos, preocupaciones, planteamientos abiertos que en esta tarde hemos constatado entre todas. Entonces, bueno, pues ya os iremos mandando más información y por supuesto que cualquier iniciativa, cualquier eco que os haya quedado o que os haya suscitado este mismo encuentro, pues por favor hacernos partícipes de ello para poder trabajar y caminar juntas. Y voy a dar paso a la Junta General, al Consejo, no sé quién de las consejeras quiere hablar. Antonieta. Bueno, muchas gracias, Antonieta. Simplemente agradecerles a todas. Es verdad que no tenemos un camino trazado, pero ya esto que estamos evidenciando y viviendo, ¿no? Esta escucha, ¿no?, sinodal, creo que es parte del método y del camino para seguir construyendo el futuro. Les puedo decir que estoy muy, muy agradecida y con mucha esperanza. El lema que han vivido los jóvenes ayer en un encuentro de casi 1.300 jóvenes aquí en Portugal se llamaba ¿y ahora qué? Entonces estamos en una perfecta sintonía con la humanidad. El camino que estamos haciendo no es un camino de la comunidad Verbum Dei, es un camino en comunión con la Iglesia, en comunión con la sociedad que está en cambio, en continuo cambio. Entonces, pues agradecerles a todas porque en este camino y en este peregrinar estamos todas poniendo nuestro grano de arena y ya he ido anotando, poniendo nota y subrayando y viendo, pues aquí escuchando los ecos de todas, creo que vamos a ir construyendo juntas, ¿no? Y una buena noticia también es que mañana, en estos días, perdón, de Junta General, también la eclesialidad ha aceptado, ¿no?, tanto la rama de misioneros como de matrimonios, poder hacer también camino y este diagnóstico para saber dónde estamos y hacer un camino en conjunto desde las realidades tan distintas y procesos distintos que cada uno está viviendo. Entonces, esos son signos de esperanza, y creo que por ahí vamos todos. Y muchas gracias a todas y a la suma de todas y todos. Y gracias también a Antonio, que gracias pues por el acompañamiento. Muchas gracias, hermanas. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias a todas. Gracias. Chao. Muchas gracias. Adiós. Adiós y gracias. Gracias, bien, hermanas. Gracias a todas, a todos. Adiós, gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Ay, ahora sí, Aquí el conjunto no creciamo per Gracias.